Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, muy pero muy buenos días. Dios los bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Vamos a orar, hermanos, vamos a colocar este mensaje de esta mañana en las manos de nuestro Dios. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, venimos ante tu presencia, venimos delante de tu trono de gracia para exaltarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte como nuestro Dios, como lo que eres, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador personal, nuestro único Dios, a ti Jesucristo, el Hijo de Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor. Gracias, bendito Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, por darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, por derramar tu sangre y limpiarnos de toda iniquidad y de toda maldad. Gracias por la salvación de nuestras almas, por lo que hiciste aquel día viernes en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque entregaste tu vida por amor, Señor. Queremos entregarte hoy nuestras vidas, queremos darte lo mejor de nosotros, darte nuestro tiempo para poder escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Queremos que nos hables a través del consejo de tu voz. Espíritu Santo de Dios, fluye con libertad en este lugar. Háblanos, oh Dios, por medio de tu palabra. Háblanos a través de tu Santo Espíritu y permite, Señor, que podamos entender lo que tú hiciste aquel día en la cruz del Calvario, Señor, en amor, en obediencia al Padre, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bien, hermanos, hoy he traído un tema que lo he titulado El sacrificio de Cristo en la cruz, la obra perfecta entre el Getsemaní y el Calvario. Y quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, versículo 16, como primera lectura. Y apúntense también por ahí, primera de Juan capítulo 4, del 9 al 10. Bendito es el nombre de Jesús. Juan capítulo 3, 16. Un versículo muy bien conocido por todos. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo es la luz, como dice Juan 8:12. Y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a Cristo, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén y amén. Y me acompañan por favor a primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito es el nombre de Cristo. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Cuántos dicen amén? Cristo, mis hermanos, el Hijo de Dios, pagó un precio alto en la cruz del Calvario. Antes de la venida de Cristo, antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de hecho su nombre lo indica, Yeshua o Jesús, que significa Salvador o el que salva, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, como anuncia el ángel Gabriel a María. De hecho, Jesús vino a eso, a salvar a la humanidad, porque la humanidad sin Dios y sin su Hijo está perdida. Así como está el hombre y la mujer en la calle que no tiene a Dios, están perdidos si se basan en una religión, en tradiciones o en dogmas. Solamente el Hijo de Dios salva, solamente Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén? Solamente aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que su vida dio por ti en amor, tiene potestad y poder de salvarte de las llamas de la condenación y del infierno. Claramente lo dice el apóstol amado de Jesús, el apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ahí lo dice claramente, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Jesucristo, antes de morir en la cruz, la humanidad estaba condenada a irse al infierno, excepto los justos, los que hacían lo recto, los que guardaban los mandamientos de Dios, los que hacían lo bueno ante Dios, lo recto. Hoy en día nadie se salva por obras, porque no es por obras, es por fe, mediante la gracia de Dios y a través de las obras, a través de la fe, perdón, no de las obras, que el creyente es salvo. No por obras, para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la salvación no es de nosotros, es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Si te han enseñado en tu religión que haciendo obras te salvas, te han mentido. ¿Y quién miente? El diablo, porque es padre de mentira. Y el diablo se vale de las falsas religiones, de las sectas, de todo lo que se desvía de la bendita palabra de Dios, para que el hombre se condene, para que el hombre se pierda, para que el hombre crea que a través de las obras, que a través de la religión, que a través de otras religiones va al cielo. Mentira, solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Adán peca en el huerto del Edén, condena a toda la humanidad. Adán, en el primer huerto, el huerto de Edén, comete pecado de alta traición y condena a toda la humanidad. Cuando Adán peca, el hombre queda separado de Dios, que es un Dios santo y soberano. Cuando Adán peca en el huerto, el hombre queda en enemistad con Dios. Y adicional a esto, el hombre entra en condenación y muerte espiritual. Por eso el hombre, a partir de Adán, quiso acercarse a Dios. Lo primero que hizo el hombre cuando recién pecó es con sus manos hacer hojas de higuera, creyendo que es con las manos que el hombre alcanzaría la salvación por sus propios medios. Génesis capítulo 3, versículo 7. Y en el versículo 20 y 21, Dios dice que no es así, que es Dios quien provee el sacrificio para el hombre. Es Dios quien entrega a su Hijo unigénito para que el Hijo del hombre, el Cristo de la gloria, muera en obediencia al Padre por aquellos injustos. El justo muera por los injustos. El que nunca pecó y que nunca en su boca se halló pecado, muriera por aquel que pecó. Génesis capítulo 3, 7 dice que cuando el hombre recién toma del árbol prohibido, del fruto del árbol, el hombre lo primero que hace es que sus ojos se abren y conoce que está desnudo. Y es ahí cuando recién el hombre cose hojas de higuera con sus manos y se hace delantales para tapar su vergüenza delante de Dios. ¿Por qué por 500 años, mis hermanos, Adán y su esposa Eva, nunca sintieron vergüenza, nunca sintieron miedo? Ni siquiera conocían que estaban desnudos.
500 años Adán y su mujer en comunión con Dios. Ni siquiera sabían que estaban desnudos, o sabían, pero no había malicia. Lo primero que Dios le hace cuando recién peca, le dice, y cuando el hombre se esconde entre las higueras, entre la misma creación, se esconde de la presencia de Dios, porque Dios desciende al huerto y el hombre se esconde de la presencia de su Dios entre los árboles del huerto, como lo indica el versículo 8 de Génesis 3. Y en el versículo 9, Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre responde, oí tu voz en el huerto. ¿Y tuve qué? Miedo. ¿Y qué más? Porque estaba desnudo y ¿qué? Y me escondí. ¿Cuántos hoy en día se esconden en la religión? ¿Cuántos hoy en día se esconden detrás de las buenas obras? Pero nadie, o muy pocos, nos escondemos en Cristo. Hay que identificarnos en Él, en su muerte expiatoria. Si Cristo murió en la cruz, tú y yo estamos juntamente muertos con Él. Si Cristo fue sepultado, tú y yo estamos juntamente con Él sepultados, como le indica Romanos 8. Y si Cristo fue levantado al tercer día, según las Escrituras, de entre los muertos, tú y yo hemos sido levantados juntamente con Él. Y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que el hombre hace es, se esconde en la creación, entre lo que Dios ha creado. No se esconde en su Creador. Hoy en día tenemos que escondernos en Cristo. Abrazar la salvación, abrazar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 21 de Génesis capítulo 3, dice que Jehová Dios hizo al hombre túnica de pieles, a él y a su mujer, y los vistió, cubriendo de esta manera su desnudez. Esto nos indica el primer versículo en la Biblia, donde aparece derramamiento de sangre por parte de Dios, para cubrir, en hebreo kapar o kipur, para cubrir o tapar la desnudez del hombre. A partir de ahí se empezaron a hacer sacrificios. El hombre queriéndose acercar a Dios, ofreciendo sacrificios de animales, de bueyes, de vacas, de corderos, tórtolas, palominos, para a través de la sangre derramada poder expiar Dios el pecado de su pueblo. Cuando recién aparece Juan Bautista, ¿cómo presenta a Jesús? En Juan capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Todos aquellos bueyes, vacas, corderos, palominos, tórtolas, no quitaban el pecado, lo cubrían, lo tapaban. Génesis 3:21 nos muestra el primer versículo en la Biblia, donde Dios mata animal del huerto, hace sacrificio, y con la piel de este sacrificio cubre la vergüenza y la desnudez del hombre, cubre su pecado. Esto nos indica que es a través del derramamiento de sangre que hay expiación y perdón de pecados. A partir de ahí vemos que el hombre empieza a hacer sacrificio. Noé, recién sucede el diluvio y empiezan a descender las aguas y el arca de Noé reposa sobre el monte Arad. Lo primero que hace Noé es hace sacrificio para Dios, y es cuando Dios manda el arco iris como señal del pacto, para no volver a destruir el mundo una vez más en agua, pero nunca dijo que en fuego no. Véase 2 de Pedro capítulo 3 del 9 en adelante. El hombre peca en el huerto, mis hermanos, en ese primer huerto llamado el huerto de Edén, y a partir de ahí el hombre es condenado. Toda la humanidad a partir de ahí queda separada de Dios, queda condenada. Así se inventa la religión, se acerque a Dios a través de sus medios. No es así. Jesús se acercó, Dios se hizo hombre, murió en obediencia al Padre por ti y por mí. Y en el segundo huerto, en el huerto de los olivos, en el huerto allí en Getsemaní, tomó la decisión más valiente que un ser humano puede tomar: ir y morir por otro en su lugar. Tomar la decisión, la gallardía, la valentía de morir por ti y por mí, el justo muriendo por los injustos, para presentarnos ante Dios santos y sin mancha, como si nunca hubiésemos pecado. Pero no a toda la humanidad,
a aquellos que se acercan a ese sacrificio, a aquellos que creen que Jesús murió por ti, por mí en la cruz. Miremos qué dice, por favor, Hebreos, capítulo 9, versículo 27-28. Y de ahí pasamos a Isaías, por favor. Hebreos capítulo 9, 27. ¿Encontraron? Y de la manera que está establecido para los hombres, ¿quién es el que establece? ¿Quién es el que decreta? Dios, el Rey. Hoy muchos dicen, yo establezco, yo profetizo, yo decreto. Se cree en Dios. Yo. El yoísmo, el evangelio del yo-yo. El que establece, el que decreta es Dios. Y lo establecido ya está escrito, mis hermanos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esto abole la reencarnación, olvídese de la reencarnación. Creemos en la encarnación, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cristiano debe creer en la encarnación, no en la reencarnación, porque son dos doctrinas antagónicas entre sí, antibíblicas también. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos. Dice de muchos, no de todos. Él murió por toda la humanidad, pero Dios sabe que no todos van a entrar por la puerta estrecha, que no todos van a optar en seguir el camino angosto y corto que lo lleva a la vida. Muchos prefieren entrar por la puerta espaciosa. Mateo capítulo 7:13. Muchos prefieren entrar y caminar por el camino amplio y espacioso que va rumbo al infierno. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cristo llevó los pecados ¿de cuántos? De muchos, no de todos. Él murió por toda la humanidad, pero Dios sabe de antemano que no todos van a acudir a Él. Muchos se van a perder. Muchos van a preferir aferrarse a sus doctrinas, a sus obras, a sus religiones, que venir rendidos a la cruz de Cristo, a los pies del Señor. Y decirle, Señor, he pecado, reconozco que soy pecador. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Todos no van a querer menguar. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Cristo viene pronto, mis hermanos. Hay que prepararnos, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que volvería y volverá, y está poco el tiempo que nos queda. Estamos en la víspera del arrebatamiento de la iglesia. Y es cuando muchos vuelven atrás, es cuando muchos se han enfriado, es cuando muchos abrazan el mundo en vez de abrazar a Cristo. Han escogido la puerta amplia, el camino espacioso, y han abandonado y dejado atrás la puerta estrecha y el camino angosto y corto que lleva a la vida. Isaías capítulo 53, verso 9. Isaías capítulo 53, versículo 9. Bendito es el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No están muy callados, hermanos. $53, 9. Leámoslo del 7. Aunque podemos leer todo el capítulo perfectamente. Leámoslo desde el 1, por favor.
¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá pues de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, o fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo profetizó, amado hermano, el profeta Isaías 740 años antes de que Jesús tomara la decisión en el huerto de los olivos de ir a la cruz a morir por ti y por mí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso cuando él nace, lo primero que le ofrece es mirra. Recordemos que es incienso, mirra y oro. Incienso, porque iba a ser ofrecido en sacrificio, y ese sacrificio delante de Dios iba a ser percibido en olor grato, en olor fragante. Por eso los reyes de Oriente, los sabios de Oriente, que no son magos, que es una mala traducción, son discípulos de Daniel. Estos sabios de Oriente, los tres presentes que le traen ante Jesús cuando recién nace son incienso, mirra y oro. El incienso nos habla de la adoración, que iba a ser percibido en adoración delante de Dios, el olor grato, olor fragante. Mirra nos habla del quebrantamiento, que dice aquí el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Pero el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa es la mirra. Cristo fue triturado, fue molido, fue triturado, fue hecho una completa llaga en la cruz. No dice por sus llagas como lo pinta la religión, una gotica de sangre aquí en la cabeza, 2 huequitos en las manos, 2 en los pies, una rayita aquí en el costado y ya. Hay las raspaduras de las rodillas y en los codos. Cristo fue completamente inmolado. Fue el cumplimiento de Números capítulo 19, que nos habla de el significado profético de la vaca roja o laxana. Cristo fue ensangrentado. La vaca roja tenía que ser roja en su totalidad, y así Cristo colgado en la cruz fue rojo, de tanta sangre que vertió por ti y por mí. Tanto así que el soldado romano le hunde la lanza en su costado y ya no salía sangre sino agua, plasma. Si quiere, ahorita leemos el Salmo capítulo 22, ya vamos para allá. Salmos capítulo 22, del 1 al 18, como el salmista profetiza, igual que Isaías, profetiza en la forma en que Cristo moriría por ti y por mí en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 52, 13 dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de todos los hijos de los hombres. Así él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca jamás les fue contado, y entenderán lo que nunca jamás habían oído. Y ahí sigue el profeta Isaías en Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, porque fue desfigurado. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él allí en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas él fue herido y molido por nuestros pecados.
Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él fue triturado, mirra, fue molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aún así hay gente que se aparta de Dios, menospreciando la sangre de Cristo, menospreciando lo que Cristo hizo aquel día viernes colgado en esa cruz. Angustiado Él, verso 7. Angustiado Él. Ahora leemos el Salmo capítulo 22. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, cuando están sacrificando un cerdo, el cerdo emite un sonido horripilante. La vaca también hace bulla, cualquier animal. Pero Cristo, como fue el Cordero de Dios, enmudeció. Y si sacrifican a un cordero, el cordero no dice nada. No emite ningún vahido, ningún ruido en el momento que lo están sacrificando. Es una característica que tienen los corderos, que en el momento cuando lo están sacrificando, no abren su boca. Así fue Jesús, el Hijo de Dios. Dice: angustiado Él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué dijo Juan Bautista? He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los judíos sabían que era el Cordero. Y Cordero era sinónimo de Pascua y de libertad. Ellos entendieron, pero no lo aceptaban. ¿Cómo usted va a decir que este es el Cordero que quita el pecado? Cuando los corderos solamente, los animalitos, los cuadrúpedos, solamente tapaban, cubrían. Así como Dios cuando mata en Génesis 3:21 animal del huerto y sacrifica animal para cubrir la desnudez del hombre, así mismo, de a partir de allá era la sangre la que quitaba, la que tapaba. No quitaba, perdón, tapaba. Pero la sangre de aquel Cordero Hijo de Dios no tapaba ni cubría, quitaba el pecado del mundo, de todo aquel que se acerca a Él, de todo aquel que viene en arrepentimiento, diciéndole: Señor, soy pecador, límpiame con tu sangre, quita el pecado de mi vida. Solamente el arrepentimiento, mis hermanos, el genuino y verdadero arrepentimiento, quita el pecado del mundo. Un arrepentimiento ante Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Solamente cuando venimos arrepentidos y humillados ante Él, es que Dios dice: te voy a lavar, te voy a quitar ese pecado. Ya no lo llevas más porque es mi oficio. Yo necesito llevarlo por ti. De hecho, ya lo llevé por ti. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Mira lo que dice aquí el versículo 8. Porque fue cortado, fue asesinado, fue quitado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo Israel fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a todos. Vuelve a decir a muchos, ¿verdad? Porque no todos van a venir a Él. No todos van a creer esta porción de Isaías.
de que Cristo murió en nuestro lugar, de que Cristo murió por nosotros. El justo murió por los injustos. El que nunca hizo pecado ni se halló pecado en su boca, murió por los pecadores. ¿Cuánto dicen amén? Y en esto se manifiesta el amor de Dios, en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Entonces, ¿cuántos pecados lleva? Lo de muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque, o por cuanto más bien derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de todos. De mucho, vuelvo a decirlo, y orado por los transgresores. Cristo murió por toda la humanidad, es verdad. Pero el corazón del Padre se duele cuando un alma parte de este plano material y va rumbo al infierno. Porque quizás esa alma aquí en la tierra, esa persona, algún día escuchó que solo en Cristo hay salvación, que solo Cristo lava los pecados, que solo Cristo limpia, que solo Cristo perdona. Algún día escuchó el mensaje de salvación y sencillamente no tuvo el tiempo o no quiso hacerlo, prefirió quedarse con su vana religión, apoyarse en sus propias justicias, en sus obras, cuando para Dios las obras de un corazón no arrepentido, para Él son trapos de inmundicia. Las obras son contadas delante de Dios a partir de un corazón verdaderamente arrepentido. Si hacemos obras con el corazón lleno de maldad, con el corazón lleno de pecado, sin haber nacido de nuevo, son trapos de inmundicia. Y eso lo dice el mismo profeta Isaías en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, nuestras obras como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No son las obras, mis hermanos, es por gracia. No merecemos la salvación, pero Cristo por amor entregó su vida por ti y por mí, para morir en nuestro lugar. Tú y yo teníamos que estar colgados en esa cruz, sufriendo lo oprobio, sufriendo el menosprecio, sufriendo los escupetazos, la corona de espinas, la lanza en el costado, los clavos de 13 centímetros en las manos, los clavos de 18 centímetros en los pies, la lanza en el costado, los 39 azotes. Tú y yo teníamos que estar allí, pero Él por amor tomó nuestro lugar, murió por ti y por mí, aun siendo nosotros pecadores. Por eso yo le doy gracias a mi Cristo todos los días, por lo que hizo por mí en la cruz. La salvación, mis hermanos, tiene un precio alto. A Cristo, el Hijo de Dios, le costó precio de sangre, le costó dolor, tanto así que en el monte Getsemaní, en ese segundo huerto, porque en el primer huerto el hombre condenó a la humanidad, en ese huerto de Edén el hombre condena a la humanidad y la condena al infierno, a la condenación, a la muerte espiritual y a la muerte física. Eso fue lo que hizo Adán, el primer Adán. Pero el libro de Romanos nos habla de un segundo Adán. Y Pablo dice a los filipenses que ese Adán fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús, no de María, ni de Pedro, ni de Juan, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En ese segundo huerto, en el huerto de Getsemaní, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39, nos habla de lo que hizo Cristo precisamente en ese huerto. Antes de ir a la cruz, tomar la decisión más crucial, más importante de toda su vida, porque fue su misión, venir y morir por ti y por mí en obediencia al Padre. Lucas capítulo 22, versículo 39.
¿Cuántos dicen amén? Jesús lloraba, mis hermanos, y madrugaba, pagaba el precio, no como muchos hoy día que ni oran. Y saliendo se fue como solía hacerlo. ¿A dónde? Al monte de los olivos, allá en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró al Padre. El apóstol Pablo habla a los filipenses y dice: siendo Dios se humilló a sí mismo. Aquí está. Siendo Dios se humilló a sí mismo. Ahora vamos para Filipenses. Puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró al Padre allí en Getsemaní, en el segundo huerto, y diciendo: Padre, si quieres. Jesús ahí de rodillas, allí en el monte de los olivos, de rodillas, junto a una piedra, decía: Padre, si quieres, si te es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este cáliz, corona de espinas, clavos en las manos, en los pies, lanza en el costado, 39 azotes, la humillación pública, el que lo colocaran desnudo, ahí colgado en la cruz, el que le arrancaran la barba, peor ofensa para un judío. Si quieres, pasa de mí esta copa, pasa de mí este cáliz, este dolor, este sufrimiento, porque soy Dios Hijo, pero como hombre voy a sentir el dolor, voy a sentir los clavos, me va a doler, papá. Si quieres, Señor, Dios, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Cristo obedeció. La voluntad del Padre es que fuera el cumplimiento de toda esa sangre derramada por corderos, por bueyes, vacas, palominos y corderos. Su sangre derramada en esa cruz iba a moler todo lo anterior. Y por esa sangre Él iba a entrar una sola vez y para siempre al lugar santísimo y sentarse a la diestra de Dios a interceder de día y de noche por ti y por mí. Y por esa misma sangre, todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesucristo puede entrar libremente al lugar santísimo. Puesto de rodillas oró: Padre, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, mis hermanos. Un ángel del cielo vino para fortalecerle, porque Dios envía a sus ángeles a sus hijos para que en momentos cruciales, en momentos de dificultad, los ángeles estén con nosotros, para fortalecernos, para consolarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y estando ¿en qué? En agonía. Imagínense el dolor, hermanos. Imagínense el alma afligida de Jesús, como lo manifiesta el profeta Isaías. Mas él afligido y angustiado, experimentado en quebranto, varón de dolores. Su alma estaba afligida, estaba en agonía, en intensa agonía. Y en esa intensa agonía Él oraba más fervientemente, más intensamente. Y dice dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús ora, allí, mis hermanos, en el huerto de Getsemaní, ocurre el primer silencio de parte de Dios. Esto nos indica que hay un segundo silencio. Cuando Jesús se siente desamparado por parte de su Padre. Mis hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, cumplió toda la ley,
razón por la cual el mismo diablo ni el infierno pudo contenerlo. Él resucitó al tercer día. Satanás no encontró ni un pecado en él para dejarlo allí en ese lugar, en el cual estuvo 3 días y 3 noches. Ni el diezmo, porque hasta Jesús diezmó. Porque si Jesús no hubiera diezmado, allá hubiera quedado. Yo no mantengo predicando del diezmo, pero yo creo en el diezmo, creo en la ofrenda, creo en la primicia, hasta ahí nomás. Pero Jesús cumplió toda la ley. Él no vino a abrogar la ley, ni a los profetas, Él vino a cumplirla. Y el diezmo en Moisés entró a ser parte de la ley, pero antes de Moisés era un principio, y es hasta el día de hoy un principio, que se hace por obediencia y por amor. Jesús cumplió toda la ley, por lo cual el mismo infierno ni lo pudo contener, mis hermanos. Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras y se ha sentado a la diestra del Padre. Jesús, no teniendo pecado, derramó allí en ese segundo huerto, el huerto de Getsemaní, Él derramó su propia sangre por sus propios pecados, y lo más tremendo es sin tenerlos, para así cumplir toda la ley. Todos se preguntan, bueno, ¿por qué su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra? Hermanos, cuando una persona está en una situación tan precaria, tan violenta, cuando está orando así como dice el verso 44 de Lucas 22, cuando Jesús estaba en intensa agonía y oraba intensamente, en ese estado psicológico, psicosomático, ocurre algo que se llama la hematohidrosis o hematidrosis también se llama. Y esto se produce, mis hermanos, cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos la angustia y la ansiedad severa producen secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. Esto es lo que se conoce científicamente como hematidrosis o hematihidrosis o hematohidrosis. Y se trata de una respuesta fisiológica a una situación extrema de estrés máximo. Y se ha descrito únicamente en personas cuando sabían que estaban con certeza cerca de la muerte y que iban a morir de una forma violenta, de una forma dolorosa, como los condenados a muerte, o algunos casos de personas que se encuentran o se han encontrado en situaciones de guerra. Les ocurre la hematidrosis. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese momento ocurre el primer silencio. Dios no le dijo nada, pero Jesús sabía que tenía que morir en esa cruz por ti y por mí, sabiendo que Adán, el primer Adán, por su desobediencia condenó a toda la humanidad. Ahora Cristo, por su obediencia, nos daría vida eterna y salvación. Miremos 1 Corintios 15, 21. Corintios capítulo 15, 21 al 22. Porque por cuanto la muerte, o la condenación eterna, la perdición y la muerte física, obviamente, como consecuencias de la muerte espiritual, ahí en el primer huerto, el huerto de Edén,
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, oígase bien, esta palabra es clave, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, es decir, la salvación, los que nacen de nuevo. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se creen justos? ¿Cuántos son justos? Levante la mano el que es justo. Levante la mano. Si Cristo ya nos justificó, si Cristo ya nos santificó. Véanse Romanos, 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los maldicientes, ni los que se echan con varones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, ni fornicarios, ni adúlteros. Y esto erais algunos de vosotros, ni los idólatras, ni los hechiceros. Toda esta gente no entrará al reino de los cielos. Y aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que tan solamente duró 19 años, porque andaba en la carne. Tenían problemas en el matrimonio, tenían problemas de identidad. Yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, no, pues, entonces ¿de quién? Había división entre ellos, había problemas entre los matrimonios, andaban muchos en la carne. En fin, había desorden en esta iglesia. Tomaban la cena del Señor indignamente, entre tantas cosas. Y está hablando a los que Cristo los lavó, a los que Cristo santificó y a los que Cristo justificó. Versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Nosotros antes de conocer de Cristo, antes de nacer de nuevo, andábamos en el licor, en la fornicación, en tanto engaño del diablo. Pero cuando venimos a Cristo, eso quedó atrás, quedó borrado. Entonces Cristo nos lava. Por eso en el versículo 11 dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Cuántos son santos? Levanten la mano los santos. Si ya Cristo nos santificó, hermanos, ya somos santos. Santos no son los muñequitos de la católica, son los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Que ocasionalmente le fallamos a Dios y pecamos, sí, pero no practicamos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. El cristiano ocasionalmente peca, pero cuando peca le pide perdón a Dios y se aparta de su pecado. El problema es el que practica el pecado, el que se deleita en el pecado. Ese sí es del diablo. Primera de Juan lo dice. Y esto eres alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, número 1, 1 Corintios 6:11. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido ¿qué? Justificados. Ahora sí, ¿cuántos se creen justos? ¿Cuántos son justos? Todos. Ya Cristo nos justificó. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. ¿Ya leímos Romanos 5:19? Sí. Hermanos, el pecado en el hombre produce 3 cosas, y lo dijimos al principio de la prédica. Y de hecho esta consecuencia va hasta el día de hoy. Toda persona que nace
nace bajo una consecuencia, una condición de pecado. El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural, está separado de Dios. Está en enemistad con Dios. Y está en condenación y muerte espiritual. Eso es lo que produjo el pecado cuando Adán y Eva pecaron. De ahí en adelante, hasta el día de hoy. ¿Cuándo se corta eso? Cuando venimos a Cristo. Cuando nacemos de nuevo. Cuando nos arrepentimos genuinamente y creemos que solo Cristo salva. Y confesamos nuestros pecados a Él, no al hombre en una cajita de madera. A Él, porque Él solamente tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, no el hombre. No, pero es que ya el curita me perdonó mis pecados. ¿Quién es el hombre para que perdone pecados? Si es el más pecador que tú. Solo Cristo perdona, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo da vida eterna y paz. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Termino con esto, mis hermanos. El segundo silencio por parte de Dios. El primero fue en el Getsemaní. Dios no le dijo nada a Jesús, pero Jesús tomó la decisión de morir por ti, por mí en la cruz, en obediencia, para constituir a los muchos justos delante de Él, delante de Dios, y presentarlos ante Dios como si nunca hubiesen pecado. Por eso cuando venimos a Cristo, ya el que está en Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios, el que está en Cristo una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y como dice Tito, ¿qué Dios como tú que perdona el remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y el profeta, eso está en Miqueas 7:19. Y el profeta Isaías dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni de las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta Isaías dice que no se acordará más de los pecados, que Él deshacerá, o Él deshizo como niebla todas tus rebeliones y tus pecados por amor de su nombre. Y no volverá a tener más memoria de tus pecados. Con Cristo, mis hermanos, por su sangre y por su sacrificio, es borrón y cuenta nueva. Por eso Él nos reconcilia ante el Padre. Él quita la muralla de separación y permite que, quitando esa muralla de separación que es el pecado, podamos tener comunión con Dios a través de su sacrificio, a través de su sangre. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. El segundo silencio de parte de Dios fue en la cruz, precisamente. Cuando Jesús ya estaba colgado en la cruz, y desde esa cruz Jesús llama al Padre. Él se siente desamparado por parte del Padre y le dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15:34. Y a la hora novena, porque lo crucificaron en la hora tercera, y en la hora novena, antes de morir, exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, en el Salmo capítulo 22, el salmista relata, igual que el profeta Isaías, que escribió 740 años antes de que Cristo muriera en la cruz, el autor de este salmo, el Salmo capítulo 22, quiero que me acompañen para ir terminando, por favor. Relata la forma como moriría el Hijo de Dios en la cruz.
Salmos capítulo 22. Y dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. En cuanto al grito de angustia, el salmista David escribe y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se ha encomendado a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Tremendo, porque los huesos, las articulaciones de Jesús ahí colgado en la cruz, se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, es decir, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Imagínense, fue tanto los latigazos, tanta las laceraciones que sufrió Jesús antes de ir a la cruz, que sus costillas y sus huesos se exponían. Podía verlo, podía contarlos. Sigamos leyendo. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y pueden leer el resto en la casa. Tremendo, mis hermanos. Allí, mis hermanos, Jesús colgado en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En el huerto de Getsemaní, Dios no le respondió. Y aquí vuelve, ya en lo último, ya ahí en la etapa final, hay un silencio de parte del Padre. 2 Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Romanos 8, 3, 4, para ir terminando. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todo esto lo hizo Cristo por nosotros, mis hermanos.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Papa del Vaticano, este hijo del diablo hereje, que viste como oveja pero habla como dragón, en una de sus alocuciones dijo: el sacrificio de la cruz. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué puede esperar el pueblo católico de su líder? Que tiene apariencia de cordero, pero habla como lobo. Impresionante. Decirle a esto, que profetizaron los antiguos, que fue un sacrificio y que se cumplió en él, esto es una blasfemia, mis hermanos. Dios tenga misericordia de este sujeto. Vamos a orar, mis hermanos. El sacrificio de la cruz, de Cristo en la cruz, fue la obra perfecta para reconciliar al mundo que estaba separado y en enemistad con Dios y que estaba muerto espiritualmente, acercarlo a Dios. Fue una completa obra perfecta. Lo que ocurrió entre el Getsemaní y el Calvario, allí en la cruz, en los últimos instantes de Jesús. Por eso Él dijo al final: consumado es. Es decir, todo se ha cumplido. No es en vano, mis hermanos, que nos congreguemos, no es en vano que oremos, no es en vano que nos guardemos en obediencia, en santidad, no es en vano, mis hermanos, que esperemos con ansia la venida de Cristo, porque fiel es el que prometió. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cristo viene por la iglesia, mis hermanos. Y dice en Hebreos capítulo 9, 28, dice que asimismo Cristo fue ofrecido una sola vez por el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan a Cristo? Esperemos a Cristo, Él vuelve. Pronto, mis hermanos, Él nos recogerá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque les he predicado lo que tú quieres que ellos escuchen y no lo que ellos quieren escuchar, Señor. Recordándoles, Señor, lo que tú hiciste en obediencia al Padre aquel viernes allí colgado en la cruz del Calvario, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu grandeza, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por morir por nuestros pecados, por morir en nuestro lugar, Señor. Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu sangre derramada. Gracias porque a través de esa sangre derramada tú quitaste toda muralla de separación. Tú quitaste el pecado y condenaste el pecado en tu carne, Señor. Padre, muchísimas gracias por darnos la salvación, por darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Enteramente agradecidos contigo por ese día de gallardía, de valentía, de tomar la mejor decisión a favor nuestro, y fue por morir en nuestro lugar, Señor. Perdónanos, Señor, si aún así pecamos. Perdónanos si aún así nos enfriamos, nos apartamos, Señor. Ten misericordia de nosotros y avívanos, Señor. Prende fuego en nuestro corazón, Señor, y permite que esa llama del primer amor sea encendida una vez más en nuestros corazones. Que esa pasión por ti, por las almas que te costaron precio de sangre, sea encendida una vez más en nuestros corazones, Padre. En el nombre del que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.